Bienvenidos a la agenda económica de este viernes acá en CNN Chile, la cual vamos a destinar prácticamente en su totalidad a un fenómeno que comenzó en Chile. Están subiendo las exigencias y las restricciones para pedir créditos de todo tipo, especialmente hipotecarios. Queremos conocer las causas y también lo que vendrá a futuro. Para eso está con nosotros el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. Gracias por estar en CNN Chile, José Manuel. Gracias a ti, Nicolás. Un agrado de poder conversar de estos temas. José Manuel, pregunta directa. ¿Se acabó la época de tasas bajas en nuestro país? El fenómeno que estamos viendo es una situación preocupante. Me parece que vamos a tener que trabajar mucho como país para volver a conocer las tasas al nivel que las vimos hasta hace un año y algo más. Creo que es importante enfatizar que en los bancos lo que hacemos básicamente es intermediar entre aquel que está disponible para ahorrar, para invertir, y aquel que necesita un crédito. Y por lo tanto los bancos no manejamos ni controlamos las tasas de interés que los depositantes y ahorrantes, inversionistas piden versus aquellas que podemos entregar. Hay una pequeña spread que se denomina, pero los niveles que estamos viendo son consecuencias de efectos macroeconómicos por decisiones del mundo, pero especialmente por decisiones en nuestro país. Pero los bancos también hacen evaluaciones de riesgo y ahí también parte importante de la tasa que se ofrece, por ejemplo, a quienes piden un crédito, tiene que ver con la calidad crediticia de la persona, sí, si tiene mucha deuda o no, los años a los que se piden los créditos. El concepto de gestionar el riesgo, que es el negocio de los bancos, al final lo que nosotros hacemos es gestionar los riesgos de diversa calibre, financiero, operacionales y de crédito. Pero lo que estamos viendo en este minuto, el efecto principal, es que las consecuencias de malas decisiones económicas o políticas públicas, creo, mal planteadas, están llevando a un nivel en donde el principal efecto es consecuencia de un alza de los instrumentos que nosotros como banco captamos, los instrumentos que el Banco Central emite, y eso ha sido el principal efecto finalmente ante los posibles deudores. Lo invito a que usted y también a las personas que nos están viendo vean en una gráfica que preparamos cómo ha sido la tendencia alcista de las tasas de interés promedio, esto según información del Banco Central. El mínimo histórico fue en noviembre de 2019, 1,99% promedio para tasas hipotecarias. De ahí nos saltamos a marzo, porque entre noviembre de 2019 y marzo estuvo subiendo, algo bajando, subiendo, pero en marzo de este año se produjo el quiebre hacia el alza, 2,31% promedio ese mes. Llegamos a julio, ya subió a 2,81% promedio. Y esta información, la primera semana de octubre, lo publicó este viernes el Banco Central, ya estamos en 3,38% promedio. Esa tendencia alcista y también esa inclinación, ¿va a seguir siendo así de alcista, José Manuel? Nicolás, yo soy de una generación que compré mi primera casa, recién casado, a UF más 12. Soy de una generación de un país en donde los financiamientos para un país con un nivel de riesgo y pobreza mucho mayor que los actuales permitían que los créditos hipotecarios fueran así de caros. También todos hemos conocido, el dato es muy claro, que el piso, el nivel más bajo de tasa de interés, fue incluso menos que UF más 2. La diferencia de lo que hoy día estamos viendo, vuelvo al punto, enfatiza principalmente el cómo nos estamos financiando, los bancos, el país, el Banco Central. Lo que ha crecido en estos meses la tasa hipotecaria es equivalente a lo que ha subido las tasas de financiamiento del Banco Central. Y la pregunta es, ¿va a seguir subiendo? Los datos que tú nos entregas son datos promedios. Sí, son promedios. Y creo que es importante hacer una mirada respecto a cuál es la tasa de financiamiento marginal que hoy día una empresa, un banco está obteniendo. La gracia que hemos tenido en estas décadas en Chile es que era posible financiarse a largo plazo
en pesos o en UF, que es el equivalente, ¿no? Esa es una tremenda diferencia respecto a países latinoamericanos, por ejemplo, en donde eso no era posible. Y lamentablemente hoy día tenemos un gran problema, es que la capacidad de financiarnos en bonos en Chile está siendo muy difícil. Bueno, precisamente, y esto lo teníamos pensado para más adelante en el programa, pero tenemos una parte de la intervención del presidente del Banco Central, Mario Marcel, esta semana en la Comisión de Constitución del Senado, hablando exactamente de eso. Él dice, y de manera textual, que en estos momentos en el mercado no hay interés por comprar bonos del Tesoro. Y los bonos del Tesoro de cada país es una referencia para el resto de los mercados de los bonos que puedan emitir las empresas de esos países. Les quiero pedir que vean con mucha atención lo que dijo Mario Marcel esta semana. Y estos nuevos retiros inducen salidas abruptas de capital. El impacto que eso puede tener sobre la economía ya no es proporcional a los retiros anteriores, va a ser mayor. El cuarto retiro se ve como antesala de un quinto, sexto o de un retiro del 100%. Ya los agentes económicos ya no van a esperar a que el retiro se produzca, van a empezar a actuar en el mercado de capitales mucho antes, y eso ya está ocurriendo hoy día. Hoy día, si ustedes preguntan, ¿cierto? Hoy día el mercado de bonos del fisco, de bonos del Tesoro, no tiene mercado hoy día en Chile. ¿Por qué? Porque todos están tratando de vender, nadie tiene interés en comprar. José Manuel, expliquémosle a las personas por qué, si nadie quiere comprar bonos, se le hace muy difícil el trabajo a los bancos para poder ofrecer créditos hipotecarios. Correcto. Los bancos, básicamente, como mencionaba, lo que hacen es calzar financiamientos en plazos, en tasas, y para eso tiene que haber inversionistas disponibles, depositantes disponibles para hacer ese match. Los bancos, por lo tanto, cuando damos un crédito consumo a 2 años plazo, tenemos que tener capacidad de financiarnos a 2 años. Si vamos a dar créditos a 30 años plazo, tenemos que buscar un inversionista, un depositante que esté en condiciones, con intereses, disponible para comprar también un bono. Antes eran las letras hipotecarias, hoy día solo hay bonos. Muy bien, ¿qué es lo que nos está pasando? El presidente del Banco Central está diciendo una realidad que hoy día está haciendo cada día, cada semana más aguda en su realidad. Hoy día, en efecto, no tenemos inversionistas interesados en magnitud relevante en comprar bonos a 20, 30 años que nos permitan financiar crédito hipotecario a 20 y 30 años. Para hacerlo muy simple y gráfico, bancos tienen bonos emitidos por distintas empresas, etcétera. Para poder financiar un crédito hipotecario y entregarle dinero a la gente, ellos tienen que buscar compradores de esos bonos. Así es. Y así puedan recibir el capital y prestárselo a las personas. En estos momentos, entonces, es muy difícil encontrar compradores para esos bonos. 2 afirmaciones en la línea que tú señalas. La primera es que, en efecto, nosotros como bancos tenemos que calzar el inversionista con el deudor. Si un banco pretende financiar a 30 años un crédito y que a su vez lo haga con depósitos que van rotando cada 30 días, en términos normativos no podemos hacerlo. No es un tema de voluntad, tiene que ver con que los bancos deben calzar sus plazos en términos de pasivos y activos. Cuando digo eso, estoy hablando de pasivo para mí. Como banco es el bono, el depósito, y activos son los créditos. Esa es la primera afirmación. Segunda afirmación, en términos de marginalidad hoy día, como está siendo difícil colocar bonos a largo plazo, hoy día tenemos instituciones bancarias que han debido emitir en dólares fuera de Chile. Y las tasas equivalentes, cuando uno hace la conversión, estamos hablando que en la marginalidad esos bonos están fuera de Chile, están siendo captados a tasas en torno o mayores a UF más 4. Lo que implica que ese bono captado fuera de Chile, para poder entregarlo como crédito a un interesado hipotecario, estamos hablando de tasas marginales sobre UF más 5. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Está absolutamente ligado a la
capacidad de dar señales políticas claras sobre estabilidad financiera. Los retiros no generan esa buena señal, generan incentivo a que las tasas suban, porque vamos a tener más ventas, la AFP, por ejemplo, de instrumentos que ya habían comprado. Y esas ventas, en miles de millones de dólares, genera una mayor presión a que las tasas sigan subiendo. Yo no me atrevo a decir si vamos a volver a mirar las tasas que yo conocí cuando tenía 25 años, de UF más 12. Pero claramente la tendencia de la curva es muy preocupante. Ese también es el riesgo que han advertido las empresas aseguradoras si se produce este nuevo anticipo de rentas vitalicias, que ellos, porque van a tener que destinar mucho de su capital para poder hacer estos anticipos, van a entrar en insolvencia. Si entran en insolvencia, dejan de ser inversionistas institucionales para esos mismos bonos. Entonces, ¿otro efecto se produciría en esa misma línea? Sí, yo quisiera comentar este punto en dos planos. Un plano es el retiro del 10%, que genera una presión de mayores tasas, ¿no? Que genera una imposibilidad de venta de instrumentos de largo plazo, pero en un mercado donde todavía podrían haber inversionistas. Otro plano distinto es que si tenemos un nuevo retiro del 10% de las compañías de seguro, con una crisis de insolvencia en las compañías de seguro, con una situación legal internacional compleja para nuestro país, que puede pasar a ser un país que no tenga una certeza jurídica para inversionistas institucionales, es un escenario tan distinto, tan grave respecto al anterior, que me parece que generaría un cambio en la tendencia de tasas que estábamos hablando y que efectivamente no tendríamos un mercado hipotecario de largo plazo. Es muy relevante el efecto. Solamente hablando del efecto de las tasas, no estamos hablando en el efecto de las personas que tienen renta vitalicia. Dejemos eso tal vez para una conversación posterior. Pero lo que yo digo es que este segundo plano acelera el efecto que estamos conversando, y que si alguna vez, como todos hemos visto, tasa de UF más 2, la posibilidad de volver a ese escenario, yo creo que no la vamos a ver tal vez en el curso de este decenio. José Manuel, por supuesto que es un tema muy importante, lo vamos a seguir analizando en la agenda económica. Antes de hacer la pausa, yo quiero pasar a contarles dos noticias muy importantes. El cobre llegó a su segundo mayor precio histórico este viernes, luego de subir más de 5% en la Bolsa de Londres, 5,8% de hecho subió respecto al jueves, y está en $4,78 la libra. Esto es debido a que habría menor oferta debido a la crisis energética que hay en distintas partes del mundo. Y lo que es impresionante, el cobre subiendo así de disparado y el dólar también sigue subiendo. Es parte también de la crisis de incertidumbre que estamos viviendo en Chile. Además, también les cuento una mala noticia. Luego de 2 meses de fuerte recuperación de los puestos de trabajo, septiembre no pudo mantener este ritmo y mostró un retroceso. Según la encuesta de la Universidad Católica, la tasa de ocupación bajó a 51%, lo que se traduce en 411.000 puestos de trabajo menos que en el mes anterior. ¿Qué cosa cambió importantemente entre septiembre y agosto? Tal vez hay algo de este entorno macroeconómico en el que nos encontramos, que está muy afectado por el entorno político, que tal vez pueda estar influyendo en las decisiones de contratación. Lo que esto nos recuerda en la práctica es que todavía estamos en una situación de emergencia laboral, y pienso que no estamos actuando como si estuviéramos verdaderamente en una emergencia. Ahora, sí encontramos que se está produciendo una suerte de cambio de composición en los empleos. La caída fue mucho más fuerte en el empleo independiente, y el empleado asalariado muestra en los últimos 3 meses un avance importante. Y eso me parece que puede estar correlacionado con el IFE laboral. Hacemos la pausa y al regreso seguimos hablando con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. Genials. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Seguimos en Agenda Económica conversando con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. José Manuel, hemos visto en prensa
distintas afirmaciones respecto a que bancos están subiendo restricciones. Y quiero que las vayamos comentando uno a una. Okay. No tenemos confirmación de los bancos mencionados en cuestión, por lo tanto vamos a hacer unas aseveraciones genéricas para que usted las vaya comentando. Muy bien. La primera es, algunos bancos, no voy a decir ni la mayoría ni muchos, sino que algunos bancos ya no ofrecen más de 20 años para créditos hipotecarios. ¿Es así? Yo creo que es bueno hacer un énfasis respecto a la lógica como operan los bancos. Los bancos queremos dar crédito, primera afirmación. Los bancos necesitamos a los clientes que puedan tener un endeudamiento sano. Segunda afirmación, endeudamiento sano. Pero para poder hacer eso se tienen que dar dos condiciones. La primera es que tengamos nosotros capacidad de financiarnos nosotros, es decir, tomar depositante, inversionista para con esos dineros colocarlos. Si el mercado no está tomando bonos a 30 años, el banco no tiene cómo financiar. Entonces, esto está sucediendo. Está sucediendo. Hay una alternativa menor para poder intentar aminorar el efecto, que es buscar tasas variables. Pero el mercado tampoco hoy día está tomando tasas variables a ese plazo, ¿no? Es una primera afirmación. Sí, quiero precisamente porque otra de las afirmaciones que se han dado es que muchos bancos ya no están ofreciendo tasa fija, sino que están simplemente ofreciendo tasa variable. ¿Y qué es la tasa variable? Un primer periodo de tasa fija, pero que después de un tiempo se va a la tasa variable, que depende de la tasa que se esté dando en el mercado en esos momentos. Y si a mí me pregunta, y yo tuviera que elegir un crédito hipotecario ahora, yo no pediría tasa variable porque la tasa va a subir, yo pediría tasa fija. Entonces, esto también es una mayor restricción para las personas por las condiciones que hay ahora. Y por eso yo creo que el ejemplo es muy adecuado para volver a afirmar lo siguiente. Los bancos dependemos principalmente de nuestros ahorristas inversionistas. Esa es la base. En segundo término, necesitamos deudores sanos. Los bancos queremos dar crédito. Y lo que estamos experimentando hoy día son consecuencias de malas políticas públicas. Aquí la culpa no es de la banca quiere dar crédito, pero necesitamos esas dos premisas que he mencionado. Vamos a hablar de eso, pero el último punto que también he visto, está subiendo el pie que se exige para la vivienda. Sí. Prácticamente se parte como mínimo desde un 20%. También es real, hay excepciones por supuesto, pero es una tendencia que está ocurriendo ahora. Así es. Es que yo creo que estamos hoy día empezando a valorar lo que teníamos. Teníamos un mercado profundo de ahorro, inversionistas. Teníamos un mercado profundo hipotecario a 30 años. Nadie en Latinoamérica lo tenía. Teníamos un mercado profundo para poder tener tasa fija. Nadie lo tenía en Latinoamérica. Pocos países en el mundo, incluso en el mundo desarrollado, tenían esa capacidad. ¿Lo valorábamos suficientemente? Pareciera que no. Porque hemos visto que estos efectos que está trayendo un problema a miles de personas en el futuro, a toda una generación. Por eso yo decía, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que trabajar duro como país para poder volver a tener estas condiciones? Estas consecuencias de tasas variables o de plazos menores son situaciones que aminoran el impacto, porque pueden haber crédito, pero es para un segmento que no es lo que queríamos como país. La capacidad de dar crédito largo, hipotecario, que todo el mundo debiera tener la posibilidad de comprar una casa o un bien raíz, lo estamos perdiendo y tenemos que darnos cuenta de las consecuencias de ello. En eso, ¿qué pueden hacer los bancos de su parte para poder aminorar esos riesgos? Los bancos son de la industria que tiene las mayores utilidades. ¿Hay algo de su propio capital que puedan disponer para que todas estas tasas que están subiendo suban lo menos posible, u otras formas de poder captar clientes en tiempos más difíciles? Dos consideraciones. La primera es que el spread se denomina, es la diferencia entre lo que el banco capta y lo que el banco coloca como crédito. Ese spread es el más bajo latinoamericano, comparable a países desarrollados. Y por lo tanto, si alguien dice, mire, yo voy a buscar que los bancos con sus utilidades compensen esto, es que no sabe de las cifras que está hablando. No tiene sentido, no se da en el mundo. Los bancos queremos dar crédito sano, y queremos hacerlo en una forma que sea sustentable. Segundo comentario. La banca chilena
tiene un nivel de capitalización la más alta que hemos tenido en estos años como industria. 2 cifras. El capital en los bancos son 3 veces Codelco. Hay más de 30.000 millones en capital. Eso ha aumentado 1/3 en los últimos 5 años. Es decir, es la industria que más capital ha incorporado como respaldo a la operación. Pero mirando por delante, la banca chilena está en un camino que se denomina Basilea III. ¿Qué nos pone a niveles internacionales? Yo espero como banca que eso no cambie. Nosotros necesitamos estar a niveles internacionales para buscar justamente aminorar los malas políticas públicas. Muy bien. ¿Eso qué va a implicar? Dos ideas simplemente. La primera, va a implicar que el capital de los bancos actuales tiene que aumentar del orden de unos 18.000 millones más. Los recursos propios de cada institución. Y son recursos que quedan no para prestar, esa plata no se presta, queda como respaldo para poder tomar inversionistas que estén disponibles para darnos crédito, para darnos dinero y nosotros dar crédito. Esa es la primera afirmación. Y por lo tanto, la segunda afirmación dentro de lo que quería decir de utilidades, reafirmo, la banca ha generado excedentes para capitalizarse y necesita capitalizarse mucho más. Y lo segundo, la rentabilidad de los bancos en Chile es alta, porque cuando uno dice, mira, es que generaron 3.000 millones de dólares, pero oiga, tengamos en cuenta el nivel de capital que tenemos los bancos y que vamos a tener capitalizando más. Y uno también dice, otra afirmación que siempre se dice, sí, sube la UEF, las personas pagan más dividendos, sí, la UEF va a estar en 30.500 pesos en 3 semanas más, eso también aumenta los ingresos para los bancos fuertemente. aumentan los ingresos primero para los depositantes que tenemos que darle esa UEF, porque como decíamos, los créditos hipotecarios están calzados con bonos en UEF también. Nosotros como banco no podemos hacer un descalce que yo preste a UEF y me financie en pesos. Estoy con márgenes acotados, ¿no? Y solo lo que quiero reafirmar en ese sentido, los bancos necesitamos tener una gestión de crédito que sea sana. ¿Y por qué? Porque la generación de los bancos hoy día ha estado según la suerte de nuestros deudores. La banca el año pasado generó el nivel más bajo de los últimos 30 años. ¿Eso es adecuado? Bueno, nosotros seguimos la marcha de nuestros clientes, en definitiva. Y termino con lo siguiente. La generación de la banca, la rentabilidad de la banca, el año pasado, fue comparable a un país desarrollado. Fue la más baja en Latinoamérica. ¿Queremos que los bancos pierdan plata? Esa es una situación, lo menciono, porque la banca, necesitamos una banca solvente, que permita tranquilidad para que usted como cuenta correntista ahorrante no tenga susto, ¿no? Y esa situación es la que debemos cuidar. José Manuel Mena, me quedan pocos minutos. Bien. Y quiero que comente 2 frases también que son muy importantes. Una tiene que ver con esta inversión a largo plazo, la posibilidad de prestar, y en este caso a las empresas. Aquí estuvo esta semana Richard von Appen, presidente de la SOFOFA, y señaló que efectivamente en estos momentos no hay inversión a largo plazo porque no hay préstamos a largo plazo. Veamos lo que dijo el presidente de la SOFOFA. Estamos viviendo un periodo de incertidumbre importante a raíz del tema constitucional. Además vamos a tener elecciones donde hay programas que tienen diferencias muy importantes respecto de cuál es la visión futura de Chile y el rol de la actividad empresarial. Entonces hay muchos proyectos que se han estado posponiendo. Y uno ve que tampoco hoy día hay financiamiento a largo plazo, dada esta incertidumbre que hay hoy día. ¿Hay mayores restricciones entonces también para las empresas a largo plazo para las inversiones? Cada vez que tengamos restricciones en la captación de fondos de largo plazo, vamos a tener un reflejo en la capacidad de nosotros de prestar a largo plazo. De manera de que si no tenemos alternativas de inversionistas que estén disponibles a captarnos, a darnos dinero a UF más 20, a 20 años a una tasa fija, vamos a tener una dificultad y por lo tanto en efecto, los créditos hipotecarios no son los únicos que están teniendo dificultades. Los créditos a largo plazo van a tener, por ejemplo, una posibilidad de tasa variable. Y no es la mejor, lo sabemos. Y también quiero que me comente esta última frase que es también del presidente del Banco Central, Mario Marcel, respecto a lo que se está destinando para dentro de los retiros de fondos. Escuchémoslo.
un fundamento para un cuarto retiro, el que las personas pueden, con estos fondos líquidos, pueden pagar deudas. Eso efectivamente ocurrió en el primer retiro. En el primer retiro hubo un esfuerzo importante de pago de deuda y eso redujo la morosidad de los hogares. Esto se refleja acá en estos gráficos, en la tasa de incumplimiento de los créditos de consumo y de los créditos hipotecarios. Pero en los dos retiros siguientes, y aquí podemos verlo en el gráfico de la derecha, vemos que no hubo una reducción significativa adicional de la morosidad. Lo que el presidente del Banco Central señala está en la data, son hechos. Es correcto lo que está afirmando. Nosotros vimos una baja importante en las primeras tiempos. Hoy día esa situación se estabilizó. Nosotros vemos que en la medida que la economía no crezca, que no tengamos un aumento real de empleo mayor que incluso que lo que teníamos en la prepandemia y el preestallido, vamos a tener un aumento de morosidad y un aumento, por lo tanto, de dificultades de pago. Eso es un dato. José Malumena, presidente de la Asociación de Bancos, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, a ti. Con este especial de Agenda Económica, donde queremos entender por qué se están subiendo las restricciones a los créditos en nuestro país, terminamos la semana del programa. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.